Son las 8:19, ya estamos de vuelta en la primera emisión y aquí está conmigo Rodrigo Pacheco. Él le tiene, como siempre, lo más relevante de la economía, negocios y finanzas en esta mañana de martes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Pascal, con gusto de saludarte. Ya habrá oportunidad de contarte mis aventuras en el AIFA. Porque hiciste escala ahí, ¿verdad? Hice una escala y sí, pues la verdad había 4 aviones, muy bien, funcionó, está nuevo, vacío, mucha exactitud. Pues es lo que debe ocurrir. Es lo que debe ocurrir, exacto. Sí. No se esperaba menos, pero si hubiese conectado en el AICM, no hubiera llegado a la convención bancaria, porque hubo muchos que ahí se quedaron varados, ¿no? Pues qué bueno. Así que, bueno, ya te contaré. Por otro lado, Pascal, brevemente mencionar que Janet Yellen adelantaron un discurso del Tesoro en donde dice que podrían respaldar más depósitos de los bancos pequeños y medianos allá en Estados Unidos. Eso ha generado cierto optimismo. Pero están con nosotros esta mañana Eduardo de León. Él es el director general de la Riva. Y también Ana Paula Rodríguez, gerente de estudios sindicados, según entiendo aquí. Bueno, gerente de estudios. Ana Paula, bienvenidos. Eduardo. Gracias por la invitación, Pascal, Rodrigo. Oye, pues siempre tienen datos bien interesantes y ahora se refiere justamente a la confianza, que yo creo que ahora que estamos hablando del tema de los bancos, la cohesión de cualquier organización humana, y queda muy claro cuando hablas de dinero, es la confianza. Si no hay confianza, no hay organización humana ni sistema que aguante. Totalmente. Fíjate que nosotros en los estudios los llamamos sindicados porque son los estudios que hacemos colegiados. Bien. Hacemos 2 tipos de estudios principalmente. Los ad hoc, cuando llega una marca y nos pregunta algo en particular que quiera entender sobre su consumidor, y los estudios colegiados o sindicados, que son los fenómenos culturales que nosotros vamos viendo a lo largo de los estudios que vamos haciendo y vemos que hay un tema que le puede llamar la atención a muchos de nuestros clientes. Hacemos el estudio por cuenta propia, como si fuera una publicación de la Riva, y la utilizamos para complementar estudios ad hoc de nuestros clientes y también para venderlos como, digamos, como estudios sobre un segmento muy grande en donde saldría muy caro hacer una investigación para uno. Y bueno. Y de ahí los sindicados. Y de ahí los sindicados. Como los créditos sindicados. Exactamente. Y este sindicado, ¿no? Estos datos que nos dan. Exacto. Sí, fíjate que lo de la confianza nos llamó mucho la atención porque los niveles de confianza del consumidor están en lo más bajo que habíamos medido desde que arrancamos midiendo estudios, ¿no? Y particularmente con los jóvenes, con la generación Z, ¿no? Los niveles están bajísimos, hay mucha duda sobre personajes, instituciones y también productos y servicios, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención y Ana se dio a la tarea de dentro del último estudio que hicimos de Generación Z, profundizar un poquito más en el tema y entender por qué estos niveles de confianza estaban tan bajos, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo, Ana? Pues sí, como dice Eduardo, estamos teniendo una crisis de confianza a nivel mundial y en México todavía más porque pues tenemos muchísimos problemas, ¿no? De todo tipo. La generación Z, que son los jóvenes del día de hoy que tienen entre 10 a 24 años por ahí, están presentando muchísimos índices de desconfianza en todos los niveles, ¿no? Estamos viendo que están buscando muchísimas figuras de autoridad, de expertise. A lo mejor antes pensábamos que los jóvenes querían estar con jóvenes, ¿no? Un poco así. Y nos estamos dando cuenta que la generación de ahorita está buscando muchísimos puntos de referencia, porque ya no tienen quién confiar, ya no tiene, incluso las fake news son una de sus constantes preocupaciones, la ciberseguridad, ¿no? Y se van como ampliando niveles de confianza que antes no existían y ahorita pues sí tenemos esta crisis como muy, muy latente. No, y con la inteligencia artificial se va a poner más interesante la falta de confianza, pues sí, porque es difícil validar. Exacto. Noticias falsas va a ser mayor. Yo quisiera rápidamente hacerles una pregunta. Esta falta de confianza del consumidor se expresa sobre todo en la adquisición de bienes duraderos, o, digamos, inmuebles, vehículos, o es general. Fíjate que algo que me llama la atención es que también está creciendo mucho el interés por cosas funcionales, ¿no? Entonces, todos los términos que tienen que ver con calidad o incluso transparencia están siendo como prioridades en todo tipo de consumidor y en la generación todavía más, ¿no? Que nos estén hablando ahorita de temas como calidad y durabilidad a una edad de 15 años, sí nos está hablando de un dato bastante relevante en términos de qué están buscando en consumo. Claro, en productos de alta inversión todavía se dan la tarea de investigar todavía más, ¿no? O de hacer más preguntas o de buscar más expertos para tomar buenas decisiones, porque ahorita no es como que sobre el dinero, ¿no? También por claro. eso. Oye, y hay un dato, Pascal, por ejemplo, el 45% declara tener problemas de ansiedad. Es muy interesante porque, bueno, yo, digamos, no sé la explicación, pero el dato es muy concreto, en términos de que hoy tenemos una vorágine de información
poco tiempo. Hoy lo que consumimos en un día es lo que probablemente pues, hace 30, 40 años se consumía, pues no sé si en una semana o hasta en un mes. A veces pienso, por ejemplo, en mi abuelo y el ritmo, pues él veía el periódico en la mañana y hasta el siguiente día, si es que lo veía, ¿no? Porque no todos veían el periódico. Pues era un ritmo muy distinto. Hoy, en 2 horas, pues es un periódico cada 2 horas, ¿no? Básicamente lo que se va generando. Y en ese contexto, ¿cómo se refleja la ansiedad? Es decir, ¿cómo se va correlacionando con otras cosas que hayan medido? Sí, o sea, sí estamos viendo una generación súper ansiosa, y por generación igual me refiero a los jóvenes. En general tenemos muchos niveles de ansiedad, ¿no? En todos los segmentos. Todo mundo nos dice que lo primero que hace para tratar de recuperar la salud es dejar de ver noticias, ¿no? Es una de las principales O el cosas. Instagram, ¿no? Porque también genera mucha ansiedad. Para jóvenes tiene mucho que ver con dejar de ver redes sociales. De hecho, también como la aspiracionalidad que han creado algunas redes sociales, ¿no? De la vida perfecta, está pues impactando mucho en la generación. Lo vemos en nuevos formatos como Be Real. Seguramente habrán escuchado de esta nueva como red social. Sí, lo intenté, pero no. Uno transmite lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Sí, pero te vuelves un poco esclavo porque de repente estás aquí, ¿no? Y te dice, Be Real ahora. Pues, no va a ocurrir, o sea, no tengo tiempo. Pero digamos, es una red social que va muy a lo auténtico, ¿no? Exacto, y es una red que está respondiendo a una necesidad súper amplia y súper profunda, ¿no? De los jóvenes. Les digo, no nada más jóvenes, pero sí en los jóvenes de tener un poquito de más contacto con la realidad, que es una palabra clave para bajar los niveles de ansiedad y de confianza, bueno, más bien de desconfianza que están ocurriendo el día de hoy. Qué interesante. Por ejemplo, para un joven, incluso menos joven de la generación que estamos hablando, adquirir un bien inmueble es complicadísimo, ¿no? Cosa que en mi generación, yo creo que todavía la de Rodrigo todavía se podía, pero ya hoy en día adquirir un inmueble es una cosa prácticamente imposible. ¿Esto lo ven reflejado en su estudio? Sí, muchísimo. De hecho, también nos impacta, y perdón que hable de que nos impacta, pero es que sí está rompiendo muchos moldes tradicionales de juventud, en el que nos están hablando de pensamiento a largo plazo mucho más de lo que estábamos viendo, ¿no? Están preocupados porque qué va a pasar con el futuro laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a poder comprar una casa o un coche? Es algo que ven muy lejano y lo quieren prever. O sea, sí es real que lo están tratando de prever un poco, algunos más, otros menos, pero sí es algo que no se veía en juventud desde 15 a 16 años, que me estén diciendo, me da ansiedad lo que va a pasar en mi ámbito laboral cuando ni siquiera han entrado a la universidad, ¿no? Y cosas así. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante y pues está el famoso meme, ¿no? De mi papá a los 30 años decía, voy a comprar 2 hectáreas más. Yo a los 30, ¿no? Dices, ya podré pagar el Netflix completo, ¿no? Sí. Entonces, pues un poco la variación de precios, pero yo creo que es un fenómeno económico bien interesante, pero finalmente lo importante es cómo se refleja. Oigan, está interesantísimo. Muchísimas gracias a ambos. Nada más para darle la parte, claro, digamos, de oportunidad, ¿no? Sí. Porque al final hay una contracara siempre. Hay una gran oportunidad para marcas y servicios de ser transparente y auténtico y honesto con este segmento de la población, porque por ahí los puedes enganchar mucho más fácil de lo que sucedía antes, ¿no? Entonces, digamos que es la oportunidad que veríamos para marcas, ¿no? Hacemos un corte y regresamos para concluir. Volvemos a seguir. Esto es Primera Emisión de Imagen Informativa con Pascal Beltrán del Río. Imagen. Pascal, pues agradecerles a Eduardo de León, a Ana Paula Rodríguez de la Riva Group, con este análisis bien interesante de pues cómo se está comportando la generación Z, digamos, los más jóvenes, los problemas de ansiedad, pero también las oportunidades que hay, que ya nos decían. ¿Dónde los encuentran? Nos encuentran en Twitter, en @delarribagroup, y en Instagram, en @delarriba_group. Y acabamos de abrir cuenta en TikTok. Tenemos como 8 seguidores, pero también los invitamos. Habrá que buscarlos, exactamente. Sí. Pues qué interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, son las 8:31. Imagen